Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Un cordial saludo y gracias por permitirme compartir con usted una vez más los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Hoy es miércoles 4 de agosto del 2021. Estos son los titulares de la presente edición. El gobierno del presidente Joe Biden lucha por contener la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos y más allá de sus fronteras. Y la pregunta del día, ¿cuántas vacunas ha donado Estados Unidos a Latinoamérica? En otro ámbito de la noticia, la Organización Internacional del Trabajo advierte que el 2021 es un año que tiene un fuerte impacto negativo en el trabajo para las mujeres y en sus ingresos. En la agenda de Sofía Pisani, nos estará conversando sobre las deportaciones de migrantes irregulares que han continuado en Estados Unidos bajo el título 42. Además, lo que sucedió con 20 personas que trataron de huir de Cuba por la vía marítima. En China, largas colas en Pekín para hacerse las pruebas del COVID-19 ante la llegada de la variante Delta. Y el gobierno de Estados Unidos no emitirá ningún mandato de vacunaciones. Entre tanto, la ciudad de Nueva York exigirá pruebas de vacunación. Y las variantes del COVID-19 están arrasando en el estado de la Florida. Mientras que el presidente Joe Biden, en un intento de evitar una crisis social, exhortó a las autoridades estatales y locales a evitar desalojos luego de la expiración de la moratoria federal. Y una pregunta que surge en América del Sur: ¿cómo se transforma la economía de un pueblo de Colombia con la llegada masiva de migrantes que están utilizando a este pueblo, Necoclí, como un trampolín para poder llegar a Estados Unidos? De todo esto estaremos conversando acá en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo, con la conducción de Alonso García. Vamos con el desarrollo de las noticias. La información nos las trae Judith Martín acerca de cómo el gobierno de Estados Unidos lucha por contener la pandemia en el país y más allá de sus fronteras. Las medidas anunciadas la semana pasada por el presidente Joe Biden para fortalecer la vacunación entre los más escépticos están resultando efectivas y el lunes por fin se alcanzó el objetivo del mandatario de que el 70% de los adultos estadounidenses hubieran recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pero pese a que este logro llega con casi un mes de retraso, supone una luz de esperanza para el país que sufre una cuarta ola por el COVID-19 y en la que la variante Delta se está propagando por todo el territorio nacional, provocando un aumento en el número de contagiados e incluso colapsos en algunos hospitales. La situación de emergencia actual ha obligado a algunas autoridades a implantar nuevamente medidas restrictivas. Por ejemplo, en Luisiana, casi todos los residentes, estén vacunados o no, deben hacer uso de la mascarilla en interiores, y en ciudades como en Washington, D.C., han adoptado la misma medida. Mientras tanto, al sur del país, en la Florida, el panorama es preocupante. Y mientras el número de inmunizados se mantiene bajo, las hospitalizaciones por COVID-19 alcanzan récords, tal y como reportó la cadena de centros médicos del estado, que informó de un incremento de más del 140% en el número de hospitalizaciones en las 2 últimas semanas. Pese a las cifras, todavía son millones los estadounidenses que se oponen a vacunarse, mientras el país cuenta con las dosis necesarias para inmunizar a toda la población mayor de 12 años, un privilegio que ningún otro país del mundo conoce, y es por ello que la administración Biden también envía antídotos a naciones con escasos recursos económicos y que apenas tienen acceso a las vacunas.
En esta línea, el mandatario estadounidense anunció la donación de más de 100 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que ya han sido enviadas a sus destinos, suponiendo un importante hito en los esfuerzos de la administración Biden para detener la expansión de la pandemia. Y además representa la firme creencia del mandatario de que para frenar la propagación del COVID-19 en el país, también deberá hacerlo más allá de sus fronteras. Se espera que durante la jornada de hoy el presidente Biden anuncie los logros de su gobierno, enfatizando que más de 60 países en todo el mundo se han beneficiado de sus donaciones, lo que consolida a Estados Unidos como líder mundial en donaciones de vacunas contra el COVID-19, sumando más donaciones que todos los demás países combinados. Fíjese usted que más de 110 millones de dosis de vacunas anti-COVID han sido donadas por Estados Unidos a 60 países del mundo. El balance fue dado a conocer ayer martes por la Casa Blanca. Un porcentaje de estas dosis fueron enviadas a Latinoamérica. Jorge Agobián nos tiene los detalles. La Casa Blanca ha donado más de 110 millones de dosis de vacunas a 60 países del mundo. De ese total, unas 38 millones han sido destinadas a países del hemisferio occidental, de acuerdo con datos ofrecidos por la Casa Blanca. El presidente Joe Biden anunció su determinación de continuar compartiendo parte del arsenal estadounidense, y los países de la región no serán excluidos, aseguró a La Voz de América la secretaria adjunta para Asuntos Hemisféricos, Julie Chung. Estamos absolutamente comprometidos, una vez más, mientras observamos la variación constante de esta terrible enfermedad que ha perturbado nuestro mundo. Buscaremos constantemente nuevas formas de encontrar vacunas y la entrega de estas de manera segura y constatar de que se entreguen de manera efectiva, de manera transparente a esos gobiernos. La Casa Blanca anunció que a finales de agosto comenzará el despacho de otras 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer a 100 países de bajos ingresos. Hasta la fecha, Colombia ha sido el país latinoamericano que más ha recibido vacunas, con 6 millones en total, seguido de Guatemala, México y Argentina. A Estados Unidos y a los países de la región les conviene abordar juntos este desafío. La mayoría de las dosis han sido enviadas a través del mecanismo de Naciones Unidas, COVAX. La Organización Internacional del Trabajo advierte que el año 2021 ha sido un año que tiene un fuerte impacto negativo en el trabajo para las mujeres y sus ingresos. La información con Héctor Contreras. La pandemia del COVID-19 tuvo un impacto severo en todas las actividades en el mundo, pero según afirma un informe de la Organización del Trabajo, OIT, las mujeres sufrirán en 2021 un desproporcionado golpe en su capacidad de conseguir trabajo, afectando los ingresos que podrían percibir, un hecho que podría ampliarse en el futuro. Avanzar en la reconstrucción con más equidad es el documento publicado por la OIT, en el que se destaca que el cierre de empresas o la paralización casi total de sectores como el del turismo, donde muchas de ellas trabajan y que las afectaron en gran proporción. La brecha entre el desempleo de hombres y mujeres es algo que preocupa a los especialistas, porque según las últimas cifras hay una marcada diferencia, al haberse perdido unos 54 millones de puestos de trabajo para las mujeres, un equivalente a más del 4%, mientras que en el caso de los hombres el número llegó casi a 60 millones, lo que equivale a un 3%. Sin embargo, las proyecciones hechas por la Organización Internacional del Trabajo dicen que la reactivación del empleo para las mujeres será más rápido que para los hombres en los próximos meses, pero definitivamente este es un tema en el que hay que trabajar mucho, pues se estima que cerca del 43% de las mujeres en edad de trabajar tendrán un empleo el próximo año, mientras que más del 68% de los hombres estarán laborando en este mismo lapso de tiempo, algo que es muy parecido a lo que se vivía antes de la pandemia del COVID-19. Además, el informe destaca que las mujeres en Latinoamérica fueron las más afectadas con la pérdida de empleo, con una cifra que está por encima del 9%, mientras que los hombres de la región que se vieron afectados estuvieron cerca del 7%. La OIT resalta que factores como tener acceso a una mejor formación profesional, así como el aumento de puestos de trabajo en el sector de los servicios, la migración a zonas urbanas y el descenso en la tasa de natalidad, hicieron que durante los últimos 15 años las mujeres pudieran tener un mejor panorama laboral, algo que la pandemia ha afectado fuertemente, y el informe recalcó que las cifras de mujeres con trabajo en 2021 estará cerca del 46%, mientras que para los hombres estará por encima del 62%.
Estados Unidos continúa expulsando a migrantes irregulares que cruzan la frontera sur bajo el título 42, tras incremento de casos del COVID-19. El secretario de Seguridad Nacional asegura que han fallecido al menos 20 personas tratando de huir de Cuba por la vía marítima. Repasamos la agenda con Sofía Pisani. La variante Delta ha hecho remontar los casos positivos de coronavirus en Estados Unidos a los niveles más altos desde febrero, cuando las vacunas apenas comenzaban a estar disponibles ampliamente. Estados como Florida se han convertido en el epicentro de la pandemia, mientras que los reportes de inmunización generan esperanza. Este lunes, el 70% de la población mayor de 18 años completó al menos la primera dosis de las vacunas, un objetivo que la Casa Blanca se había propuesto inicialmente para el 4 de julio. Por otra parte, el alza en los índices de contagio por COVID-19 sigue siendo la razón expuesta por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos por sus siglas CDC, para que se continúe con la medida de expulsar del país, bajo el conocido Título 42, a aquellos inmigrantes que entren al país de manera irregular. Según informó en una declaración escrita el Departamento de Seguridad Nacional, la administración Biden continúa trabajando para construir un sistema de inmigración justo, ordenado y humano, incluso ampliando las vías legales hacia Estados Unidos y desalentando la migración irregular. En otras noticias, los cubanos continúan lanzándose al mar en frágiles embarcaciones para llegar a Estados Unidos. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, insistió el lunes en que los cubanos dejen de ver la vía marítima como un modo de escape desde Cuba. Esto tras los desenlaces fatales que se viven acumulando en los últimos días. El funcionario dijo que en 2 semanas se han rescatado a muchas familias intentando cruzar el mar y constató que ocurrieron 20 muertes en solo un par de semanas. Destacó además que es un viaje peligroso. Desde Washington, Sofía Pisani. Vamos a China. Los residentes de Pekín hicieron largas colas ayer martes, largas filas para realizarse la prueba del COVID-19. Mientras China intensifica los esfuerzos para contener la variante Delta, que ha provocado en el país el brote más grave en varios meses. Un total de 6 comunidades residenciales en el distrito de Haidian han implementado medidas de confinamiento después de que el lunes se registrara un caso de coronavirus transmitido localmente en la zona. Según la Comisión Nacional de Salud de China, el país informó de 90 nuevos casos confirmados el lunes, junto a los 98 del domingo recién pasado. De los casos recién confirmados, 61 fueron transmitidos localmente, afirmó la autoridad sanitaria. Además, 45 pacientes mostraron síntomas en Jiangsu, 5 en Nanjing y 40 en la ciudad de Jiangsu, según el gobierno provincial. Las autoridades de Pekín también suspendieron los viajes de las regiones donde se registran casos en un intento de proteger la comunidad. En Estados Unidos, el gobierno no emitirá ningún mandato de vacunaciones y deja a los empleadores que tomen decisiones sobre el tema a su discreción. La información nos la trae Héctor Contreras. El creciente número de contagios por la variante Delta del COVID-19 ha puesto a las autoridades estadounidenses en alerta y desde el gobierno del presidente Biden los mensajes en llamados a más de 90 millones de estadounidenses que aún no se vacunan para que lo hagan para cuidar su propia salud y la de los demás. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondió a las preguntas de los periodistas sobre este tema. El mandato del gobierno federal no está sobre la mesa, así que creo que a lo que se refería el presidente es al hecho de que los empleadores pueden dar ese paso al igual que el gobierno federal. Y ustedes han visto agencias que tienen la autoridad para dar ese paso. En tanto, los empleadores estadounidenses están enfrentando el desafío de convencer a sus trabajadores, aún escépticos, de que la vacunación es la única forma de garantizar el retorno a una relativa normalidad que permitirá una recuperación económica después del duro golpe de un prolongado cierre por la pandemia. La fórmula, hasta ahora, ha sido recurrir a campañas de información, bonos y otros incentivos para alentar a los trabajadores a que se vacunen contra el COVID-19 y han logrado cierto éxito. Entre los empleadores que están adoptando una posición más fuerte está el gobierno federal, los gobiernos de California y Nueva York, los gigantes tecnológicos Google y Facebook, Walt Disney Company y la NFL.
Algunos hospitales, universidades, restaurantes, bares y otros establecimientos de entretenimiento también han empezado a requerir que sus trabajadores estén vacunados. Muchas de las compañías que están pidiendo la vacunación tienen en su mayoría trabajadores que ya están inoculados y que no están dispuestos a trabajar junto a aquellos que no lo estén. En contraste, compañías importantes que dependen de trabajadores de bajos ingresos, como los productores de alimentos, los almacenes, supermercados y otras cadenas de tiendas, están eludiendo las órdenes de vacunación por temor a alejar a los empleados y empeorar la escasez de mano de obra. Dos de los empleadores más importantes del país, Walmart y Amazon, también han rechazado requerir a sus trabajadores que se vacunen y han seguido dependiendo de estrategias como las bonificaciones y el acceso in situ a las vacunas. Pero en una señal potencialmente poderosa, Walmart dijo que los empleadores de su sede estarán obligados a vacunarse antes del 4 de octubre. El aumento continuo en la cantidad de personas contagiadas por COVID-19 en Estados Unidos ha dado pie a diversas medidas para revertir la tendencia. De hecho, la ciudad de Nueva York requerirá un comprobante de vacunación para acceder al interior de cualquier lugar público. Ivalizet Cash nos cuenta los detalles. Incrementan los casos de coronavirus en Estados Unidos y también las restricciones sociales. La ciudad de Nueva York requerirá por lo menos una dosis de vacuna contra el COVID-19 para acceder a actividades en interiores como restaurantes o gimnasios. Según el alcalde de la ciudad, será la única llave o pase para disfrutar de las maravillas en la Gran Manzana. Si estás vacunado, todo se te abrirá. Tendrás la llave. Puedes abrir la puerta, pero si no estás vacunado, desafortunadamente, no podrá participar en muchas cosas. El requisito entrará en vigor este 16 de agosto junto con jornadas instructivas. Asegurándonos de que todos comprendan el nuevo enfoque. Y luego, el 13 de septiembre, durante esa semana, comenzaremos inspecciones y ejecución. Mientras tanto, en Florida, uno de los epicentros de casos en el país, por lo menos 10 hospitales en Jacksonville y Orlando alcanzaron picos históricos en admisiones por COVID-19. Y en Luisiana, que marca el punto más alto de infecciones en toda la pandemia, se implementó el uso obligatorio de mascarillas. Hoy restablezco el mandato estatal de máscaras de Luisiana en interiores para todas las personas de 5 años en adelante, ya que los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones continúan aumentando en Luisiana. Además, destinos turísticos como Disney World, New Orleans y Las Vegas vuelven a exigir tapabocas. El estado de la Florida, en Estados Unidos, es el epicentro de las hospitalizaciones por causa del COVID-19. La propagación veloz de las mutaciones intensifica el impacto de la pandemia. La información con Alonso Castillo desde Miami. Entre las mutaciones detectadas en los hospitales del sistema de salud Jackson Health, se encuentra la B1621, o mejor conocida como la variante colombiana. Un 10% de las personas contagiadas de COVID-19 tienen la mutación identificada por primera vez en Colombia, mientras que la variante Delta representa el 90% de los casos diagnosticados en los hospitales en Miami, le dijo a La Voz de América Rosana Rosa, especialista de enfermedades infecciosas en el Hospital Jackson Memorial. Muy transmisible, muy contagiosa. Que cantidad de virus que la gente carga cuando se infecta con esta variante es muy alta. Por su parte, la portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami, Indira Almeida Pardillo, nos informó que el protocolo de protección ha sido continuo. En el aeropuerto todo el mundo cumple con las regulaciones establecidas por el gobierno federal y por los gobiernos locales y no hemos tenido mayores incidentes con respecto a las máscaras o al distanciamiento social. De acuerdo con la Asociación de Hospitales de Florida, el 95% de los pacientes internados tienen algo en común. La gente que está siendo hospitalizada en estos días es gente que no se ha vacunado. La replicación del virus es muy alta, entonces cuando la gente se infecta carga muchísimo virus. Es imprescindible retomar los hábitos que pueden prevenir el contagio y salvar vidas, resaltó la experta médica. El presidente Joe Biden, en un intento de evitar una crisis social, exhortó a las autoridades estatales y locales a evitar desalojos luego de la expiración de la moratoria federal. La información nos la trae Judith Martín. Cientos de miles de familias, entre ellas muchas hispanas en Estados Unidos, viven hoy bajo la incertidumbre de ser desalojados de sus viviendas al no poder hacer frente al pago de alquiler, una situación que se ha visto agravada por la crisis económica del COVID-19 y en la que innumerables trabajadores perdieron su principal fuente de ingresos.
Ante este dramático escenario, el presidente Joe Biden expresó su voluntad de evitar todos y cada uno de los desalojos pendientes y lo hizo a través de Gene Sperling, el supervisor del Plan de Rescate estadounidense, un proyecto de ley promulgado por el mandatario para hacer frente a los desafíos económicos derivados de la pandemia del COVID-19. Nuestro presidente cree profundamente que cada desalojo evitable de una familia estadounidense herida por esta pandemia es una angustia evitable y un daño a la seguridad económica y la dignidad de una familia. La moratoria fue impuesta por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en otoño durante el apogeo de la pandemia y finalizó este fin de semana luego de no encontrar autoridad legal para extender la medida. Esta falta de poder llevó al presidente a pedir a gobiernos estatales y locales que implementen políticas para mantener a los inquilinos en sus hogares. El presidente tiene claro que si algunos estados y localidades pueden sacar esto de manera eficiente y efectiva, no hay razón para que los otros estados y localidades no puedan hacerlo. Simplemente no hay excusa. Por eso, el presidente pide que en el nivel de los tribunales estatales y locales se escuche el llamado del Departamento de Justicia a pausar los desalojos para que sean un último recurso y no un primer recurso. Mientras tanto, y según informaron desde la Casa Blanca, la administración Biden continúa aunando esfuerzos y examina todas las vías legales para brindar las protecciones necesarias y señaló que las acciones a nivel estatal para detener los desalojos podrían proteger a más de un tercio del país. Por su parte, los propietarios se opusieron a una extensión más de la moratoria y abogaron por acelerar la distribución de la asistencia para el alquiler. Paralelamente, los desalojos masivos podrían potenciar la propagación de la peligrosa variante Delta del COVID-19, ya que más de 1 millón de hogares podrían ser afectados en los próximos meses, lo que significa que más de 3 millones de residentes corren el riesgo de ser desalojados durante el actual incremento en el número de contagiados y fallecidos por COVID-19. Ayer aquí en Noticiero Internacional le presenté el caso de este pueblo Necoclí, que es en Colombia, en donde se ha llenado de miles de personas, principalmente de origen africano, de origen haitiano, la mayoría de ellas venidas desde Chile, buscando mejores horizontes, y que han llegado a este poblado para cruzar a Panamá, internarse en la selva y luego seguir camino hacia el sueño americano, hacia Estados Unidos. Bueno, fíjese usted que debido a la masiva llegada de migrantes a este pueblo, el dólar se ha convertido en la moneda no oficial del municipio, generando inflación en productos y servicios destinados a migrantes. El enviado especial, Jair Díaz, nos tiene este reporte. El sonido de las olas en la playa del puerto de Necoclí, un municipio de Colombia localizado en la región de Urabá, en el departamento de Antioquia, que limita por el puerto con el mar Caribe, es el punto de encuentro para decenas de migrantes que desean llegar a Estados Unidos o Canadá en el intento de alcanzar una vida mejor. Nosotros vienes de Chile y vamos a pasar para Estados Unidos, mejor vida, porque siempre todo busca la vida donde está mejor. El viento que mece las palmeras, la tranquilidad que se respira, la enorme riqueza natural y decenas de kilómetros de playa son algunos de los muchos atractivos de la región que tiene en el sector turístico su mayor potencial económico. Muchos coinciden en que en las últimas décadas han ocurrido cambios importantes en la economía local debido en parte a la influencia migratoria. Lo que está sucediendo en nuestro municipio hoy en día es una economía ficticia, una economía falsa, porque se están manejando por la migración mucho haitiano que viene a dormir a sus habitaciones donde las personas se unen las familias para poder convivir con los mismos haitianos. Muchos de los migrantes están pagando sus bienes y servicios con dólares estadounidenses en lugar de utilizar el peso colombiano que oficialmente circula en Colombia. Este hecho ha llevado en parte a la dolarización de este pequeño municipio colombiano, considerado la perla solitaria del Golfo de Urabá. De Ecuador a Colombia, $180. El no deja botado
a un espacio que no tiene nadie. El Dios manda a nosotros un bueno colombiano que nos trae para acá. Para los trabajadores de hoteles y hostales de la zona, la presencia de estos migrantes aporta un gran capital a la economía del pueblo. Nos hemos beneficiado gracias a ellos en la parte económica porque actualmente son ellos quienes están moviendo la economía del municipio. Recientemente estamos como trabajando con este tipo de clientes, digámoslo así. Igual nuestra capacidad es pequeña, máximo para 11 personas. Podríamos decir que la mitad podría ser de este tipo de personas, de clientes. Mientras tanto, la cifra de la llegada de los migrantes se podría triplicar aquí en Necoclí, según la Oficina de Migración Colombia, pues diariamente están llegando entre 800 y 1000 migrantes y solo entre 300 y 500 pueden ser evacuados por la única empresa de transporte marítimo que se presenta en este lugar. Pasamos ahora a la nota económica del día con Leonardo Bonet. El Grupo Banco Mundial dio a conocer que ha destinado más de $29 millones en los últimos 12 meses para que América Latina y el Caribe hagan frente a la pandemia de coronavirus, que la convirtió en el epicentro mundial de la enfermedad. Se trata de una cifra récord, la mayor respuesta a una crisis de este tipo en la historia del Grupo Banco Mundial, indicó la institución en un comunicado de prensa. Actuamos con rapidez para proporcionar un nivel considerable de financiamiento a fin de ayudar a los países a enfrentar esta crisis y ofrecer alivio a los más vulnerables, expresó Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Los fondos fueron destinados para contener el impacto sanitario, económico y social de la pandemia y a responder a desafíos derivados de huracanes y flujos migratorios. En total fueron movilizados $29.100 millones para la región entre comienzos de abril de 2020 y finales de junio del presente año. En todo el mundo, América Latina y el Caribe ha sido la región más afectada por la pandemia de COVID-19. De los más de 198.700.000 casos registrados a nivel mundial, 77.400.000 de ellos corresponden a las Américas, región que ocupa el primer lugar en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, seguida por Europa, con unos 60.400.000 enfermos. Las Américas también tienen la mayor cantidad de muertos, unos 2 millones, es decir, casi la mitad de los 4.200.000 registrados en todo el mundo, según la OMS. Más allá del aspecto sanitario, la pandemia también ha tenido un fuerte impacto económico en América Latina, que experimentó la mayor contracción histórica de su Producto Interno Bruto en 2020, un 6.8%. ¿Cuál es el próximo estreno? ¿Qué sucede con tu artista favorito? Nos vamos al mundo del espectáculo y del entretenimiento con Leonardo Bonet desde Washington, D.C. Tony Bennett y Lady Gaga publicaron una versión del clásico de Cole Porter, I Get a Kick Out of You, de su próximo álbum colaborativo Love for Sale, que saldrá en octubre. Love for Sale será la última grabación de estudio de Tony Bennett. En febrero, su familia anunció que el crooner sufre de Alzheimer. En 2014, Lady Gaga y Tony Bennett hicieron Cheek to Cheek, un álbum con estándares estadounidenses escritos por varios autores. Love for Sale, sin embargo, incluirá exclusivamente melodías del catálogo de Porter. El 3 de agosto, Gaga y Bennett realizaron el primero de 2 conciertos en el Radio City Music Hall de Nueva York. La segunda presentación tendrá lugar el jueves 5 de agosto. El 27 de agosto en el Wolf Trap, cerca de esta capital, se exhibirá el 4º episodio de la saga de Star Wars con la Orquesta Sinfónica Nacional tocando en vivo. The Phantom Menace, Star Wars A New Hope, incluye a Carrie Fisher como la princesa Leia, Mark Hamill como Luke Skywalker, Alec Guinness como el Jedi Obi-Wan Kenobi, Harrison Ford como Han Solo. Eso es todo por hoy acá en Noticiero Internacional. Gracias por haberme permitido acompañarle estos minutos con lo más relevante de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Ha sido una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento
a the U.S. Agency for Global Media, formerly the Broadcasting Board of Governors, por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos para informarle a usted de primera mano. A nombre de todo el equipo, le deseo un maravilloso día. Cuídese mucho.